Buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es María Pidia Monsalve Graciano, soy tecnóloga en costos y auditoría, homologué para la carrera en contaduría pública. Estoy nivelando cuarto semestre en la Universidad Católica del Norte y me encuentro en el curso Impuestos, Tasas y Gravámenes. A continuación, hablaré de la veracidad en el ámbito jurídico tributario, principios tributarios. La veracidad dentro del ámbito jurídico tributario en Colombia tiene sus principios en la Constitución Política del año 1991, aunque algunas normas datas de antes de la expedición de dicha norma rectora se han fundamentado y enmarcado bajo dicho principio. La Constitución de 1991 ha definido los principios constitucionales y tributarios en los cuales todas las leyes, decretos, resoluciones, directivas y circulares, tanto del orden nacional, departamental y territorial, deben cumplir. Por ello, la veracidad debe adicionalmente cumplir con ciertos principios rectores. Primer principio rector, que esté debidamente normado y reglamentado. La Constitución Política establece ciertos lineamientos normativos frente a la regulación de los impuestos, tasas y contribuciones en los diferentes órdenes nacional, departamental y nacional. Dichas normas deben cumplir con los otros principios tributarios enmarcados en el artículo 363 de la Carta Política, como es la eficiencia, efectividad, eficacia, progresividad e irretroactividad. Bajo dichos principios constitucionales cumplidos en materia tributaria, podemos decir que la veracidad comienza a tener firmeza jurídica porque existe norma alguna que lo crea y regula. Segundo, reportar los principios de equidad. Los tributos no pueden ser aleatorios de determinar cargas excesivas para unos y para otros no, lo cual debe buscar los principios de equidad en el grado según carga y capacidad, y no de forma desmesurada frente a los principios económicos. Por ello, la importancia, el cumplimiento de otros principios conexos, pues permite que la veracidad bajo el principio tributario pueda cargarse de forma igualitaria. Tercero, realidad de los hechos. La veracidad debe basarse en datos y cifras ciertas, de modo que debe velar porque la rama tributaria sea eficiente y genere credibilidad en cada uno de los procedimientos que establece, bien sea medidas de confianza de pago o de equilibrio tributario para que haya claridad en los pagos de los tributos. Por ende, es importante que el hecho económico o hecho generador exista, pues de ésta se desprende verazmente la carga tributaria o la obligación de tributar. Cuarto hecho, facultad de comprobar o corroborar los hechos. De acuerdo a los lineamientos normativos que entrega la legislación, encontramos que el título 11 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, conforme los principios que rigen la función pública consagrados en la Carta Política de 1991, define el jefe del organismo o entidad podrá verificar la veracidad de los datos suministrados por el destinatario. Quinto hecho. Hechos procesales. Frente al tema de la información y datos suministrados por el titular, se parte del principio constitucional de la buena fe, la cual, dentro de los procesos de fiscalización, control y verificación que tienen las entidades de manejo de los impuestos, tasas y contribuciones, podrán, mediante pruebas y cruces de información, desestimar total o parcialmente dicha información, lo cual afecta de forma parcial o general la veracidad de los hechos, la legitimación de los asientos
registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud mientras no se demuestre lo contrario. Sexto, presunción de veracidad frente a las declaraciones tributarias. No exime al contribuyente de mostrar los hechos consignados en sus declaraciones, correcciones o en las respuestas a los requerimientos mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación. Se habla también de veracidad frente al tema tributario cuando en su reglamentación se define de una forma clara, expresa y exigible todos los elementos del tributo como es el sujeto activo, el sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Aunque hay muchos tributaristas que no lo consideran dentro de un principio, se debe definir la veracidad que éste regula lo mismo que existen todos los elementos para que éste se aplique. Ejemplo 1. Veracidad de un impuesto frente a la normatividad. Es cuando un impuesto no tiene fundamento legal para su cobro, lo cual no es veraz, no exigible, lo que demostraremos jurídicamente que no existe veracidad jurídica. Como ejemplo tenemos el cobro de la estampilla Prodeporte, que aunque la ley 181 la autorizó, su adopción debió haber sido reglamentada por el gobierno nacional y este no lo realizó. Por ello carece de validez jurídica su cobro. El ejemplo 2. Veracidad frente a los hechos generadores del impuesto. Cuando la Administración de Impuestos realiza un emplazamiento a un contribuyente sobre una presunta omisión de presentar declaración, el contribuyente desestima dicho emplazamiento, aduciendo que no ha realizado ninguna actividad que determine hecho generador del impuesto. Aquí, en este caso, no es veraz el hecho generador, pues no existe ninguna negatividad que lo vinculará como sujeto pasivo del impuesto. Dichos conceptos es de forma personal, ya que sobre el tema algunos autores y catedráticos desestiman los elementos normativos y tributarios dentro de la veracidad, pues la veracidad es que exista una reglamentación, la veracidad es que exista una exigencia, la veracidad es que exista un hecho generador, la veracidad es que exista una información y una base de datos que contabilizar. Bienvenidos a la sugerencia al tema tratado. Muchas gracias, Dios los bendiga y feliz inicio de semana.